Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este nuevo programa, un ciclo de entregas de homenaje a un escritor trascendental para la literatura en Yiddish, Mendele Moichersfoirim, que fallecía hace 100 años, un 10 de diciembre de 1917, y por eso quisimos, con la ayuda de Barda Fishbein, dedicarle este homenaje a través de este ciclo, miniciclo, de algunos programas dedicados a contar quién fue y su importancia. Hola, Barda Fishbein. Hola, Jorge. Sí, la verdad es que el personaje, la persona y el escritor se lo merecen, y tal como tú has dicho, en diciembre de este año 2017 se cumplen 100 de la muerte del gran escritor y modernizador de las literaturas en yiddish y en hebreo, Sholem Yankev Abramovich, más conocido por su seudónimo Mendele Moichersfoirim. Este autor nació en Kopil, o Kapulie, como se llama en yiddish, a esta localidad, un pueblecito cercano a Minsk, en Belarus, en enero de 1836, fecha que según el antiguo calendario ruso corresponde a diciembre de 1835, con lo cual tendríamos también un aniversario de nacimiento, por así decirlo. Sin embargo, cuando en el año 1910 cumplió 75 años, ya era famoso y por lo tanto se celebró su jubileo, declaró que se consideraba 6 o 7 años mayor. En una obra autobiográfica también sostuvo que su nacimiento no fue registrado en ninguna parte. Literalmente escribió: así era aquella época, aquel orden. De manera que no hay documentos fehacientes que nos aclaren la duda de cuándo nació exactamente. En cambio, sabemos que su apellido original era Broidi, aunque por ciertas vicisitudes ocurridas en su temprana juventud se vio obligado a cambiarlo por el de Abramovich. Sin embargo, fue con el seudónimo Mendele Moichersfoirim con el que fue ampliamente reconocido y alcanzó su merecido título de fundador y abuelo, como lo llamó cariñosamente Sholem Aleichem, de la moderna literatura en lengua hebrea e yiddish. Moichersfoirim significa literalmente vendedor de libros. Este era un personaje popular en el año 19 que recorría los caminos conduciendo un carro cargado de libros, tanto de contenido sagrado como profano, para venderlos en las aldeas y pueblecitos en los Stettler, donde residía la mayor parte de los judíos de Europa Oriental. Una vez llegaba el vendedor a uno de esos pueblecitos, montaba una especie de tenderete, de puestecito, para exponer su mercancía. A los libros a veces se añadían otros artículos como velas, otros objetos relacionados con la religión, como por ejemplo los shofarim, los cuernos de carnero que se tocan para convocar a la comunidad, e incluso objetos de tipo supersticioso, por ejemplo, todo tipo de amuletos, cosa que sabemos precisamente por la literatura de Mendele y de otros, y también por los historiadores. Al vendedor de libros se le podían hacer encargos, ya que en sus recorridos volvía varias veces al año a un mismo lugar, y además su llegada era siempre recibida con alegría y afecto, ya que por sus paseos de aquí para allá traía noticias, a veces personales sobre familiares, otras noticias políticas de las grandes ciudades, etc. Sin embargo, Mendele Moichersfoirim no es solamente o no fue solamente el seudónimo de Abramovich, sino que también es el personaje que protagoniza gran parte de su ficción narrativa, a la vez que el alter ego del autor. Es fundamentalmente el puente humano que posibilita un diálogo entre las ideas que el autor quería transmitir y las postradas comunidades judías de aquellos sitios aislados de la geografía de Europa del Este. Desde el punto de vista literario, este recurso es un verdadero hallazgo de Abramovich para acercarse y vencer el rechazo que despertaba
en la cerrada sociedad del shtetl cualquier cosa ajena, cualquier intento de modernización, cuyos habitantes, salvo excepciones, se mantenían aferrados a la única forma de vida que conocían y al mensaje de sus dirigentes religiosos y comunitarios, corresponsables en muchos casos, junto a las autoridades gentiles, de su inmovilismo y su atraso. Mendel, el personaje que por su profesión de vendedor de libros itinerante recorre constantemente ciudades y pueblecitos, está dotado de una sagaz sabiduría que le permite percibir la realidad con ojos y oídos más alertas y atentos que sus congéneres y utilizar una voz entre tierna e irónica para abrir los ojos y oídos del lector al que se dirige Abramovich. Al ser uno de ellos, tiene de antemano la confianza de los lectores, cosa que el autor, por ser culto y ajeno, acaso no tendría. De manera que a Mendel se le acepta que alce su voz sumamente crítica, que no deje, como quien dice, títere con cabeza de aquellos dirigentes comunitarios dados a la corrupción. También puede hacer un uso disparatado de determinados versículos bíblicos como le resulte más conveniente para poner de manifiesto una religiosidad asentada más en el rito automático que en la intención profunda, o que remede burlonamente a los tzadikim, rabinos conductores del movimiento hasídico, al que la Ascalá, el iluminismo, se oponía con firmeza. La razón era que desgraciadamente muchos de estos tzadikim eran maestros de la superchería y hablaban sin ton ni son, amparados en la ciega credulidad de sus discípulos. También es el vendedor de libros quien denuncia las condiciones del cruel antisemitismo de la Rusia zarista, no obstante lo cual el autor dota a Mendel de una muletilla que lo defiende, por así decirlo, de posibles rechazos. Digamos que le proporciona lo que nosotros llamamos un as en la manga. Dicha muletilla es la famosa frase con la que el personaje dice, no dice, quiere desdecirse, pero lo deja claramente dicho. La muletilla es, bueno, no es eso lo que quise decir. Veamos un ejemplo en el que Mendel utiliza un versículo bíblico de una manera extravagante pero conveniente y a la vez suelta su muletilla para disculparse por presuntamente haber profanado la sagrada palabra de la Torá. El fragmento que vamos a leer procede de una de sus grandes novelas, Fischke der Krummer, publicada en castellano como Fischke el Cojo por Sefarat Editores en el año 2005. El episodio que está relatando Abramovich es aquel en el que Mendel y otro personaje de la novela detienen sus carros, se revisten con sus mantos de oración, con sus tales, porque es la hora de Minje, la oración de la tarde. Y cuando acaban los rezos e intentan reanudar la marcha, se dan cuenta que sus vehículos han quedado atascados en un camino embarrado y no consiguen desatascarlos. Entonces se aproxima otro carro en el que viaja un grupo de campesinos gentiles y debido a que no pueden pasar porque los carros de los judíos atraviesan el camino, deciden ayudar a desatascarlos aunque se burlan de ellos y los insultan. Y viene ya el texto de Mendel. De no ser por ellos, vaya Dios a saber cuánto tiempo nos hubiese llevado desatascar nuestros carros, sin contar con que hubiéramos destrozado nuestros mantos de oración en la faena. Pero con las manos de los Esaús, unidas a las nuestras, la cosa fue muy diferente. Ellos sí que empujaban de verdad, y las manos eran las manos de Esaú, lo que se reconocía enseguida, tal como en el versículo, valga la diferencia. Solo la voz era la voz de Jacob. Es decir, que nosotros simulábamos esforzarnos, pero ellos lo hacían de verdad. Vaya, no es eso lo que quise decir. Y bien, Abramovich comenzó escribiendo en hebreo. Su primera obra de narrativa, la novela Avot Be'avanim, Padres e Hijos, de 1868, fue escrita en esta lengua, pero en las siguientes utilizó el yiddish. Para él, al igual que para otros escritores judíos de la Europa Oriental en el siglo XIX, la elección entre el yiddish y el hebreo para el trabajo creativo
fue una cuestión de la mayor importancia, sobre todo si adherían al movimiento de la Escalá, de la Ilustración, que propugnaba el conocimiento y hablar en hebreo. Hubo quienes resolvieron no escribir en yiddish porque consideraban que no alcanzaba rango de verdadero idioma, por su escasez de vocabulario, sus carencias estructurales y gramaticales en esa época, y optaron por el hebreo. Sin embargo, esto suponía una flagrante contradicción, ya que los masquilim, o miembros de la corriente antecitada, como fue el caso de Abramovich, concebían la literatura como un vehículo didáctico, destinado a combatir el atraso, la superstición y las obsoletas costumbres de viejo cuño en las que estaban sumidas las masas de judíos de los shtetl, situados en la zona de residencia, necesariamente obligados a este confinamiento por las crueles leyes zaristas. Y la vida cotidiana de esas gentes se desarrollaba exclusivamente en yiddish, quedando el hebreo reservado a los estudios religiosos y a la oración. Este escritor fue el primero en comprender que el público al que quería dirigirse con su mensaje, al que quería llevar la cultura y la evolución que presidían los nuevos tiempos y que se difundían velozmente en las urbes europeas, incluyendo capitales del este como Varsovia u Odessa, eran las grandes masas que solo comprendían el yiddish, de modo que decidió actuar en consecuencia, consiguiendo entrelazar el lenguaje de la vida y el de la literatura. Como él mismo escribió al publicarse sus obras completas, traté de componer un relato en hebreo sencillo, basado en el espíritu y la vida de nuestro pueblo en aquel tiempo. En esa época, mi pensamiento iba en el siguiente sentido: observando cómo vive mi pueblo, yo quiero escribir historias para ellos en la lengua sagrada. Aunque la mayoría no van a entenderlo, ya que hablan yiddish. ¿Qué bien haría el trabajo del escritor y sus ideas si no son útiles a su gente? ¿Para quién estoy trabajando? Esta pregunta no me dejaba en paz y me situó ante un dilema. Entonces, el autor no se limitó a escoger para la mayor parte de sus obras el yiddish, sino que lo convirtió en un instrumento literario de amplísimas posibilidades, como se aprecia en el uso que hizo de esta lengua para dibujar los singulares e inolvidables personajes de su creación o realizar magníficas descripciones de la naturaleza. Y esto último fue una más de tantas novedosas incorporaciones que hizo a la literatura judía. Otro rasgo distintivo de la literatura de Mendele, que más tarde cultivaron distintos autores judíos y no judíos, incluso algunos contemporáneos, fue la invención de nombres de localidades o de territorios imaginarios inexistentes, pero que recogen las características de las gentes de un determinado lugar, como por ejemplo el pueblo de Kapsansk. La palabra, procedente del hebreo, que en yiddish se pronuncia kapsn, designa a alguien sumamente pobre, prácticamente un mendigo, de manera que Kapsansk es el pueblo de los indigentes. También fue un hombre muy afecto a la naturaleza, como que hemos mencionado un poco antes, y de hecho escribió, en este caso en hebreo, una obra de divulgación científica en 3 volúmenes que tituló Toldot Ateva, Historia Natural, que se publicó entre 1862 y 1872. Su interés y admiración por el medio natural también lo volcó en su obra narrativa. Un ejemplo de ello es el fragmento que leeremos a continuación para acabar con esta primera entrega sobre la vida y la obra de Abramovich Mendele. Se trata de un fragmento de su relato titulado En el bosque. Shloimele conoce el bosque, sabe bien cómo es su carácter. Él mismo ha visto cómo combatía durante las tormentas, batiéndose con ferocidad, y por eso siempre, antes de penetrar en sus dominios, hace una especie de reverencia en su honor, incluso cuando lo encuentra en calma, sereno. Esas veces en las que parece estar invitando a adentrarse en él y actúa como un buen anfitrión, como si solicitara que se entre a descansar un poco a su sombra, o cuando agasaja a los viandantes con moras negras o rojas y se lanza a ejecutar la dulce melodía que susurran las hojas de sus árboles.
cansado por el largo paseo entre los campos libres y alegres, está ahora mismo sentado junto a Benzien, bajo un árbol cuya copa está partida en 2 ramas. Escucha atentamente los sonidos que habitan el aire, mira todo lo que hay a su alrededor con gran respeto y siente que en su corazón se instala una enorme alegría. Al rato salen del bosque y se van acercando lentamente de vuelta al pueblo. Cuando se adentran en sus calles ya es algo tarde y se dirigen hacia la casa de oración sin comentarios, como si nada hubiera pasado, y así se deslizan en su interior para rematar con el postre, rezar la oración de la tarde, Minge. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado con esta primera entrega de homenaje a Mendele Moisés Foirim o Sholem Yamkev Abramovich. Pues nada, esperemos encontrarte la semana próxima también para seguir hablando y escuchando sobre Mendele Moisés Foirim. Muchas gracias, Barda Fishbein. Hasta entonces, Jorge.